hablaremos cómo está afectado tanto a nivel de Colombia, a nivel nacional y en todo el mundo. Buenas tardes, César, y a todo el público que nos acompaña el día de hoy a esta sesión tan importante y sobre todo tan interesante. Como tú lo has dicho, hablaremos sobre la salud ocupacional y su historia resaltando su importancia en este país. Sebastián, por lo tanto, espero que todos los televidentes estén hoy muy atentos, puesto que estaremos con nuestro amigo Santiago, el cual se encuentra recorriendo el Medio Oriente y toda Europa, dándonos a conocer esos lugares que fueron trascendentales en la historia de la seguridad del trabajo. Hola Isabel y Sebastián, un fraternal abrazo y a nuestros invitados un cordial saludo. Me encuentro en la sucursal de nuestro canal aliado en Inglaterra. Como ya lo hablaron, tuve unas experiencias viajando por Europa y encontré unas similitudes entre todos mis viajes y fue que algunos lugares específicos marcaron una gran significancia en la historia de la seguridad del ser humano. Bueno, antes de empezar a hablar sobre el tema, les digo hoy estaremos en una mesa redonda en donde tenemos a 10 invitados, los cuales son expertos en cada una de las bases de la salud ocupacional. Isa, por favor, presenta a cada uno de sus invitados. Por supuesto que sí, Sebastián. Hoy tenemos unos acompañantes muy impresionantes en donde tenemos a... Bueno, hola Isa, ¿cómo estás? Me llamo María Fernanda Telles, soy egresada de la Universidad Javeriana, estudié la carrera de Ciencias Políticas y pues eso me hace ser una politóloga. En el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y pues responderle las preguntas e inquietudes que tengan acerca del tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Bueno, Sebastián Isabel, también buenos días, muchas gracias por su invitación, un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias Isa y Sebas por su invitación y por querer mis opiniones. Mi primer viaje fue un recorrido por el mar Mediterráneo, así que la primera pregunta sería, su opinión como profesionales sería, ¿cuál creen que el papel que jugó el mar Mediterráneo en el desarrollo de las grandes culturas de la historia de la humanidad? Contestando la primera pregunta, mirándola desde el ámbito social, quisiera remitirme a la época antigua, donde las personas por una necesidad creada, dependiendo su época, realizaban diferentes actividades manipulando elementos que podrían afectar su salud, como el fuego, el carbón u otros factores. Bueno, con la respuesta a la pregunta de Santiago, yo diría que desde mi punto de vista, el papel que jugó la neurociencia para el desarrollo de las grandes culturas en la historia humana, en el Mediterráneo donde estuvo él, se podría decir que en esta época el cerebro se comportaba muy distinto a lo que se comporta ahora. Entonces, es como decir, los costeros, los que vivían aquí al lado, que vivían embarcados en el mar Mediterráneo, eh, um, tenía ciertas habilidades que no podría poseer el cerebro de los que vivían más adentrados en la ciudad. Entonces, es ahí donde, digamos, los costeros, estos tienen la habilidad como de tener más memoria, ya que estos necesitan saberse el camino se tenían que saber el camino de ida y vuelta, ya que pues en este tiempo no existían las brújulas ni nada de eso que los pudiera guiar. Y pues al fin y al cabo estos se tenían que relacionar, socializar. Y ahí yo creo que el cerebro hace una gran parte de esto, ya que pues ahí entra la interacción entre dos partes. Y pues un ejemplo que les podría poner, digamos, los costeños y los cachacos. No, estos tienen distintas tradiciones, distintas cualidades, distintas creencias, entonces ahí es donde este como que ahí se forman las culturas, cada cerebro funciona, depende de la cultura. De acuerdo. Bueno, Santiago, aquí voy a responder tu siguiente pregunta, que es cómo afectó la jerarquía romana a los habitantes que se encontraban en esta época. Pues tenemos que tener en cuenta que para esta civilización ellos no aportaron mucho a la salud ocupacional, ya que los esclavos para esta época eran obtenidos en las guerras
y eran ellos quienes realizaban todas las labores o todos los trabajos que se les asignaban. Entonces, pues por esto no podemos decir como mucho del tema. Pero gracias a esto, los derechos políticos fueron derogados, ya que a los inicios del Principado, la mayoría de los esclavos de origen plebeyo, o bueno, la mayoría de los habitantes de origen plebeyo, se despojaron de sus derechos gracias a la propuesta que les hizo o les realizó el fisco romano para esta época, a cambio de alimentación, vivienda y servicios públicos. Mi segundo viaje fue por Roma. Recordemos que esa fue una de las capitales de los grandes imperios de nuestra historia. Así que la siguiente pregunta sería, ¿qué cree que fue la afectación que tuvo la jerarquía romana en la salud de los habitantes del imperio de esta época? Bueno, Santiago, aquí voy a responder tu siguiente pregunta, que es cómo afectó la jerarquía romana a los habitantes que se encontraban en esta época. Pues tenemos que tener en cuenta que para esta civilización ellos no aportaron mucho a la salud ocupacional, ya que los esclavos para esta época eran obtenidos en las guerras y eran ellos quienes realizaban todas las labores o todos los trabajos que se les asignaban. Entonces, pues por esto no podemos decir como mucho del tema. Pero gracias a esto, los derechos políticos fueron derogados, ya que a los inicios del Principado, la mayoría de los esclavos de origen plebeyo, o bueno, la mayoría de los habitantes de origen plebeyo, se despojaron de sus derechos gracias a la propuesta que les hizo o les realizó el fisco romano para esta época, a cambio de alimentación, vivienda y servicios públicos. A esta pregunta, quisiera dar mi opinión frente a las jerarquías sociales que habían en esta época, porque mirándolo desde el ámbito social, los únicos que tenían seguridad, los únicos que tenían salud eran los de las clases altas, donde los esclavos, los mercaderes, los que trabajaban para aquellos adinerados no tenían ningún tipo de seguridad, ningún tipo de salud, y pues esto iba a afectar a toda una sociedad en común. Bueno, ahora la otra pregunta que nos plantea aquí Santiago, yo diría que la afectación que tuvo la jerarquía romana en la seguridad de todos los habitantes en esta época, pues era que en esta época era donde se veía más que todo como aquel proceso de religión. Entonces aquellos que querían trabajar para la seguridad del Imperio Romano eran aquellos que pues no, el cerebro no les producía como aquel miedo, aquel temor a matar, porque pues sabemos que muchas de estas situaciones se podrían presentar en aquel entonces. Además también sabemos que en esta época la falta de sanidad hacía que las personas sufrieran de pestes transmitidas por animales también, las cañerías, y los más afectados eran los esclavos y los mercaderes. Y pues desde este entonces ya se veían como aquellos médicos, por decirlo así, que tienen sus trucos caseros para ciertas enfermedades. Mi último recorrido por este viaje aquí en Europa fue exactamente donde me encuentro, Inglaterra. Recordemos que el nacimiento de la Revolución Industrial fue en este lugar. Así que sabiendo lo que significa la Revolución Industrial para nosotros como humanidad, ¿cuál creen que fue el precio que pagamos como seres humanos para poderla conseguir? Bueno, la revolución industrial también generó enormes transformaciones en la sociedad, puesto que se cambió de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Las clases sociales estaban determinadas por bienes materiales, donde la nobleza perdió su papel protagónico y la burguesía tomó este papel. La clase social surgida de la revolución industrial fue el proletariado, donde los agricultores pasaron a ser obreros industriales y su riqueza no se basaba más que en su salario. Bueno, Santiago, aquí voy a responder tu última pregunta, que es cuál fue el precio que tuvo que pagar la humanidad gracias a la revolución industrial. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la revolución industrial ocasionó la utilización
de demasiada mano de obra, y aquí venía incluida pues hombres, niños y pues mujeres. También la utilización de máquinas, las cuales eran muy riesgosas y muy peligrosas de utilizar pues para quienes las manejaban, más que todo las mujeres y los niños. Em, Aquí pues gracias a esto se ocasionaban los accidentes y pues las enfermedades laborales. Es precisamente ahí donde nace la necesidad del estudio de la prevención de los accidentes laborales. Y antes de reparar, o antes de que busquen reparar las causas, es prevenirlos para evitar que se produzcan. Y pues bueno, por último, quiero hacer énfasis en las mujeres y los niños, ya que los explotaban sin misericordia y pues se les destinaban los trabajos más duros y humillantes, pues exponiendo a esto sus vidas y pues como consecuencia su muerte. Bueno, entonces ya haciendo un poquito el énfasis en la pregunta que nos hizo Santiago, entonces conforme a la revolución industrial, el precio que estamos pagando ahora es que en las distintas áreas de trabajo, como digamos el trabajo empresarial, se tiende a sufrir mucho de dejar un poco el sueño de lado, a dormir poco, a vivir estresados y, y a vivir siempre cansados. Entonces, desde la neurociencia, en, como ya tratamos el cerebro, entonces la corteza o está aquella área que está encargada del sueño, se ve muy afectada. Entonces tenemos además que el tiempo de empleo de las personas afecta la calidad de vida y la funcionalidad del cerebro. Debido al estrés que más se maneja en estos empleos, estudios dicen que las personas que tienen grandes cantidades de estrés eh, están siempre predisponentes a sufrir enfermedades y un envejecimiento más rápido en la vida. Bueno, Isabel, como respuesta a tu pregunta de qué manera influye mi carrera en la neurociencia, de la neurociencia en la seguridad y en la salud, entonces decimos que es esta la que comprende, ya que en la neurociencia se trata del cerebro y es este órgano, perdón, el que nos maneja todo nuestro cuerpo. Entonces es allí donde se encuentran las neuronas y se van a poder, y son estas las que mandan ciertos impulsos y este mismo cerebro es el que maneja nuestro sistema nervioso, que si yo pienso en hacer levantar esta mano, ahí es donde entra el cerebro, esos impulsos que este manda. Entonces ahí encontramos el sistema de reacción. Depende al nivel que trabaja el cerebro, que lo tengas acostumbrado, que lo hayas tratado. Es más rápida el- como la reacción que vas a tener en ocasiones como de riesgo para nuestro cuerpo y nuestra integridad. Ahí es donde entra la neurociencia. Y pues ya desde tiempos remotos se ha tratado se está llevando a cabo una investigación sobre este órgano. Ya, hasta aquí dejo yo, me acaban de informar. Entonces, Isabel, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Espero poder reunirme pronto con ustedes. Y gracias, un abrazo allá al estudio. Hasta luego. Bueno, por último quiero agradecer pues su invitación pues por tenerme en cuenta para que los acompañara el día de hoy, y pues ya espero que les haya servido muchísimo lo que les dije, y ya, muchísimas gracias a todos. Bien, Isabel y Sebastián, ha sido un placer compartir mis experiencias aquí en Europa con ustedes y con nuestros grandes invitados. Así que esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima.